Las palabras "un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad" están eternamente grabadas en los anales del tiempo. Neil Armstrong fue, sin lugar a dudas, el mayor símbolo del triunfo espacial de Estados Unidos, después de volverse famoso por ser el primer hombre en caminar en la Luna y dejar un mensaje enigmático para el mundo. El famoso podcaster Joe Rogan parece haber realizado descubrimientos. ¿Qué descubrió Joe Rogan sobre el viaje a la Luna? ¿Qué sabe él? Únase a nosotros mientras exploramos la interpretación de Joe Rogan sobre el mensaje dejado por Neil Armstrong antes de su muerte, el primer hombre en caminar en la Luna. Neil Armstrong es una persona que no necesita presentación. Hizo historia al convertirse en la primera persona en caminar en la Luna. Neil Armstrong nació el 5 de agosto de 1930, a menos de 60 metros del taller de los hermanos Wright. Hijo de Viola Louise y Stephen Koenig Armstrong, tenía ascendencia alemana, inglesa, escocés-irlandesa y escocesa. Tenía una hermana menor, June, y un hermano menor, Dean. Su padre era auditor del gobierno del estado de Ohio, y la familia se mudó repetidamente, viviendo en 16 ciudades en solo 14 años. Nacido para volar, su amor por la aviación creció durante ese tiempo, comenzando a los 2 años cuando su padre lo llevó a las carreras aéreas de Cleveland. Cuando tenía 5 o 6 años, hizo su primer vuelo en Warren, Ohio, ocasión en la que él y su padre dieron un paseo en un Ford Trimotor, también conocido como ganso de lata. A los 16 años, obtuvo su licencia de piloto, antes incluso de tener su carnet de conducir. En 1947, ingresó en la Universidad de Purdue con una beca naval, donde estudió ingeniería aeronáutica. Como parte de su beca, la Marina lo entrenó como piloto de caza en Florida. Sus estudios universitarios fueron interrumpidos por la Guerra de Corea, donde realizó 78 misiones de combate. Su aeronave, el Jet F-9 Panther, fue uno de los primeros cazas a reacción en despegar desde un portaaviones. Después de terminar la universidad, Armstrong fue a trabajar para el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, que más tarde se convertiría en la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA. En 1958, este joven sencillo de Ohio se hizo un nombre como uno de los pilotos de prueba más audaces y hábiles en el Centro de Investigación de Vuelo de la NASA, ahora renombrado en su honor. En la base de la Fuerza Aérea Edwards, en California, durante sus 7 años como piloto de pruebas, voló en 200 aeronaves diferentes que superaron los límites de velocidad y altitud, incluido el legendario X-15 sobre el desierto de California. Alcanzó una velocidad de más de 6.400 km y llevó el afilado morro del X-15 hasta el borde del espacio. Las manos firmes de Armstrong como piloto de pruebas fueron instrumentales para el éxito de los primeros astronautas del proyecto Mercury de la NASA, y pronto se convertiría en uno de ellos. En 1962, fue elegido para el programa de entrenamiento de astronautas de la NASA en Houston. Pero fue en este punto cuando su esposa, Janet, perdió a su segundo hijo, una niña de 2 años llamada Karen, afectada por un tumor cerebral inoperable. Para evitar que el duelo lo consumiera, Armstrong se dedicó al trabajo, preparándose para el proyecto Gemini, que era el siguiente paso de la NASA para llegar a la Luna. En 1966, fue elegido como piloto comandante de la misión Gemini 8, la primera vez que los astronautas de la NASA intentarían acoplar 2 naves espaciales en órbita, una maniobra difícil y peligrosa conocida como encuentro y acoplamiento. Armstrong y su copiloto, David Scott, lograron acoplarse con éxito a un vehículo objetivo no tripulado, pero poco después, su nave comenzó a girar incontrolablemente debido a un defecto en un propulsor. Consiguió estabilizar el Gemini 8 usando el sistema de control de reentrada, pero tuvieron que abortar la misión y realizar un aterrizaje de emergencia en el Océano Pacífico. Fue un susto, pero la calma y el pensamiento rápido de Armstrong los salvaron. Su próxima y última misión fue aquella que lo inmortalizaría para siempre. Fue elegido como comandante del Apolo 11, la primera misión tripulada en aterrizar en la Luna. ¿Cómo llegó el hombre a la Luna? ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentaron en su viaje a la Luna? ¿Qué podría haber salido mal y qué salió mal? Vamos a descubrirlo. El vuelo a la Luna. El 20 de noviembre de 1967 se anunció oficialmente la formación inicial de la tripulación de reserva del Apolo 9, compuesta por el comandante Neil Armstrong,
el piloto del módulo de comando, CMP, Jim Lovell, y el piloto del módulo lunar, LMP, Buzz Aldrin. Lovell y Aldrin ya habían volado juntos como tripulación del Gemini 12. Debido a retrasos en el diseño y la fabricación del módulo lunar, el Apolo 8 y el Apolo 9 intercambiaron las tripulaciones principales y de reserva, y la tripulación de Armstrong se convirtió en la reserva para el Apolo 8. Basado en el esquema normal de rotación de la tripulación, se esperaba que Armstrong comandara el Apolo 11. Mientras tanto, hubo un cambio. Michael Collins, el CMP de la tripulación del Apolo 8, comenzó a tener problemas en sus piernas. Los médicos diagnosticaron el problema como un crecimiento óseo entre la quinta y sexta vértebra, requiriendo cirugía. Lovell ocupó su lugar en la tripulación del Apolo 8, y cuando Collins se recuperó, se unió a la tripulación de Armstrong como CMP. Mientras tanto, Fred Hayes entró como LMP de reserva y Aldrin como CMP de reserva para el Apolo 8. El Apolo 11 fue la segunda misión estadounidense en la que todos los miembros de la tripulación tenían experiencia previa de vuelo espacial, siendo la primera el Apolo 10. La siguiente fue el STS-26 en 1988. Dick Slayton le dio a Armstrong la opción de reemplazar a Aldrin por Lovell, ya que algunos pensaban que Aldrin era difícil de tratar. Armstrong no tuvo problemas en trabajar con Aldrin, pero lo pensó durante un día antes de rechazar la propuesta. Creía que Lovell merecía comandar su propia misión. La tripulación principal del Apolo 11 no tenía la camaradería cercana y animada como la del Apolo 12. En cambio, forjaron una relación de trabajo amistosa. Armstrong, en particular, era notoriamente distante, pero Collins, que se consideraba un solitario, confesó rechazar los intentos de Aldrin de crear una relación más personal. Aldrin y Collins describieron a la tripulación como extraños amigables, pero Armstrong no estuvo de acuerdo con la evaluación y dijo que todas las tripulaciones en las que había estado trabajaban muy bien juntas. El 16 de julio de 1969, el cohete Saturno V despegó en Florida y fue observado por millones de personas en la televisión. 4 días después, Armstrong y Aldrin se separaron del módulo de comando, entraron en el módulo lunar Eagle y comenzaron los preparativos finales para el descenso lunar. A las 17:44, el Eagle se separó del Columbia. Collins, solo a bordo del Columbia, inspeccionó el Eagle mientras giraba delante de él para asegurarse de que la nave no estuviera dañada y que el tren de aterrizaje estuviera correctamente posicionado. Armstrong exclamó que el Eagle tenía alas. Cuando comenzó el descenso, Armstrong y Aldrin notaron que pasaban por puntos de referencia en la superficie unos 2 a 3 segundos antes de lo previsto, y reportaron que estaban desviados. Aterrizarían kilómetros al oeste del punto de destino. El Eagle estaba viajando demasiado rápido. El problema podría haber sido algo llamado maze-con, grandes concentraciones de masa en una región o regiones de la corteza lunar que contienen una anomalía gravitacional, potencialmente alterando la trayectoria del Eagle. Gene Kranz, director de vuelo, especuló que esto podría haberse originado por una presión extra de aire en el túnel de acoplamiento o como resultado de la maniobra de giro del Eagle. 5 minutos después del inicio del descenso y a 1800 metros por encima de la superficie de la Luna, la computadora de guía del módulo lunar, LGC, distrajo a la tripulación con la primera de varias alarmas de programa 1201 y 1202 inesperadas. En el centro de control de la misión, el ingeniero de computación Jack Garman le dijo al oficial de guía Steve Bales que era seguro continuar el descenso y esto fue transmitido a la tripulación. Las alarmas del programa indicaban sobrecarga ejecutiva, lo que significaba que la computadora de guía no podía completar todas sus tareas en tiempo real y tenía que posponer algunas de ellas. Margaret Hamilton, directora de programación de computadoras de vuelo del Apolo en el laboratorio Charles Stark Draper del MIT, recordó más tarde que cuando Armstrong miró nuevamente hacia afuera, vio que el objetivo de aterrizaje de la computadora estaba en un área llena de rocas al noreste de un cráter de 91 metros de diámetro, más tarde llamado Cráter Oeste. Entonces, tomó el control semiautomático. Armstrong consideró aterrizar antes del área de rocas para que pudieran recolectar muestras geológicas, pero no pudo porque su velocidad horizontal era demasiado alta. Durante el descenso, Aldrin dictaba los datos de navegación a Armstrong, que estaba ocupado pilotando el Eagle. Ahora, a 33 metros por encima de la superficie,
Armstrong se dio cuenta de que su suministro de propulsor estaba disminuyendo y estaba decidido a aterrizar en el primer lugar posible. Armstrong encontró un área de terreno limpio y maniobró la nave hacia ella. Cuando se acercó, ahora a 76 metros de la superficie, descubrió que su nuevo sitio de aterrizaje era un cráter. Salió del cráter y encontró otra área de terreno llano. Ahora estaban a 30 metros de la superficie, con solo 90 segundos de propulsor restante. El polvo lunar levantado por el motor del módulo lunar comenzó a dificultar su capacidad para determinar el movimiento de la nave. Algunas grandes rocas se destacaban de la nube de polvo, y Armstrong se concentró en ellas durante su descenso para poder determinar la velocidad de la nave. Una luz informó a Aldrin que al menos una de las sondas de 170 centímetros ubicadas en los pies del Eagle había tocado la superficie unos momentos antes del aterrizaje, y él dijo, luz de contacto. Armstrong debía apagar inmediatamente el motor, ya que los ingenieros sospechaban que la presión causada por el reflejo del escape del motor en la superficie lunar podría hacerlo explotar. Pero se olvidó. 3 segundos después, el Eagle aterrizó y Armstrong apagó el motor. El Apolo 11 usó televisión de barrido lento, incompatible con la TV de transmisión. Entonces las imágenes se mostraron en un monitor especial, y una cámara de TV convencional filmaba ese monitor, generando así una transmisión de una transmisión, lo que redujo significativamente la calidad de la imagen. La señal fue recibida en Goldstone, Estados Unidos, pero con mejor fidelidad por la estación de rastreo Honeysuckle Creek, cerca de Canberra, Australia. Minutos después, la señal se alternó al radiotelescopio Parkes, más sensible, también en Australia. A pesar de algunas dificultades técnicas y meteorológicas, imágenes en blanco y negro de la primera caminata lunar fueron recibidas y transmitidas a al menos 600 millones de personas en la Tierra. Copias de este video en formato de transmisión fueron guardadas y están ampliamente disponibles, pero las grabaciones de la fuente original de la transmisión de barrido lento de la superficie lunar probablemente fueron destruidas durante la reutilización rutinaria de cintas magnéticas en la NASA. Un retorno cálido y acogedor. Al aterrizar en el mar, el Columbia aterrizó de cabeza, pero fue enderezado en unos 10 minutos por bolsas de flotación activadas por los astronautas. Un buzo de un helicóptero de la Marina que sobrevolaba el módulo sujetó un ancla marina para evitar que se desplazara. Otros buzos sujetaron collares de flotación para estabilizarlo y colocaron botes para la retirada de los astronautas. El 13 de agosto, los 3 astronautas desfilaron en desfiles con lluvia de confeti en su honor en Nueva York y Chicago, con alrededor de 6 millones de personas presentes. Esa misma noche, en Los Ángeles, hubo una cena de estado oficial en el Hotel Century Plaza para celebrar el vuelo, con la asistencia de miembros del Congreso, 44 gobernadores, el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Warren Earl Burger, y su predecesor, Earl Warren, y embajadores de 83 naciones, Richard Nixon y Spiro Agnew, honraron a cada astronauta con la presentación de la Medalla Presidencial de la Libertad. Los 3 astronautas hablaron ante una sesión conjunta del Congreso el 16 de septiembre de 1969 y mostraron 2 banderas de los EE.U. que llevaron a la superficie de la Luna, una para la Cámara de Representantes y otra para el Senado. La bandera de Samoa americana llevada en el Apolo 11 está en exhibición en el Museo Gene P. Hayden en Pago Pago, capital de Samoa americana. Esta celebración dio inicio a una gira mundial de 38 días que llevó a los astronautas a 22 países e incluyó visitas a muchos líderes mundiales. La gira tuvo lugar del 29 de septiembre al 5 de noviembre, comenzando en la Ciudad de México y terminando en Tokio. Las paradas en la gira, en orden, fueron Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, Río de Janeiro, Las Palmas en las Islas Canarias, Madrid, París, Ámsterdam, Bruselas, Oslo, Colonia, Berlín, Londres, Roma, Belgrado, Ankara, Kinshasa, Teherán, Bombay, Dhaka, Bangkok, Darwin, Sydney, Guam, Seúl, Tokio y Honolulu. La teoría de Joe Rogan sobre el viaje a la Luna. Muchos han teorizado que el viaje a la Luna fue un engaño, y entre ellos se encuentra el conocido podcaster Joe Rogan. Según Rogan, cuando la bandera de los Estados Unidos fue clavada en la Luna, comenzó a moverse. No hay viento en el espacio,
Entonces, ¿por qué ondearía la bandera? Hay una teoría de que la bandera fue sujetada a un alambre y un ventilador, y que todo fue filmado en la Tierra. La bandera prueba que el aterrizaje en la Luna fue una farsa planeada por la NASA para engañar al público y, aparentemente, para ganar la carrera espacial contra la Unión Soviética. Había una carrera espacial en ese momento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y para establecer la supremacía, los Estados Unidos crearon este fraude. Tal vez sea por esta razón que Neil Armstrong renunció a sus funciones en la NASA después de eso. En un giro loco, un ex empleado de Rocketdyne, la empresa que construyó los motores del cohete Saturno V, afirmó tener información privilegiada de que el aterrizaje en la Luna era falso y que la bandera era una de las muchas pistas que expusieron el fraude. Joe Rogan no es el único teórico de la conspiración que cree que el aterrizaje en la Luna fue una farsa escenificada por los Estados Unidos para ganar la carrera espacial. Se han planteado preguntas sobre las imágenes publicadas después del viaje a la Luna. ¿Por qué no había estrellas en el cielo? La Luna está situada bien alto en el espacio, entonces, ¿por qué no había estrellas en las imágenes generadas por la NASA? En una de las fotos del aterrizaje en la Luna, es posible ver claramente a Armstrong reflejado en el visor de Aldrin. Algunos escépticos señalaron que Armstrong no parece estar sosteniendo una cámara, entonces otra persona debe estar tomando la foto. ¿Quién más fue en el viaje con ellos? Según la NASA, solo Neil Armstrong y Aldrin fueron en el viaje, pero esto levanta sospechas y preguntas sobre la credibilidad de la NASA y el gobierno de los Estados Unidos. En imágenes del aterrizaje en la Luna es posible ver ciertos objetos, incluso estando en la sombra. Los escépticos argumentan que si el Sol fuera la única fuente de luz, esto no sería posible. Entonces el hecho de que se puedan ver algunos objetos en la sombra debe ser resultado de una iluminación especial de Hollywood. Una de las fotos más famosas muestra una roca lunar suelta que parece tener la letra C escrita o estampada en ella. Esto da la impresión de que la mayoría de las rocas lunares vistas en las fotos del aterrizaje en la Luna son simplemente accesorios. Un diseñador de escenarios podría haber etiquetado esta roca lunar suelta con una letra y accidentalmente la dejó vuelta hacia la cámara. Científicos y representantes de la NASA afirman que esto es solo un defecto fotográfico, un hilo suelto que entró en el proceso de revelado o incluso un fallo. Existe aún la posibilidad de que alguien haya tomado la foto original sin editar y añadido la C posteriormente. Pero todo esto solo aumenta las preguntas ya planteadas sobre la credibilidad de la NASA. Algunos escépticos también cuestionan la longitud de las sombras en las fotos. Algunas personas señalan que algunas de las sombras proyectadas por los astronautas tienen longitudes diferentes, incluso estando cerca unos de otros. Esto puede sugerir que un sistema de iluminación defectuoso fue montado en algún escenario en algún lugar, y la NASA no notó ninguna inconsistencia. Algunos escépticos también señalaron la posibilidad de que, para crear el efecto de baja gravedad en la Luna, los astronautas fueron colgados de hilos finos y filmados saltando. La NASA entonces ralentizó la grabación, según los teóricos de la conspiración, para parecer que estaban flotando por el aire. Los dudosos fueron tan lejos como para construir sus propios sistemas de hilos, filmarse y ralentizar las grabaciones para compararlas con el video de la NASA. Joe Rogan no es la primera persona en dudar de la farsa del aterrizaje en la Luna, y tal vez fueron los muchos incrédulos antes de Joe los que dieron a Neil Armstrong una conciencia culpable. Tal vez no pudo continuar con la mentira, de ahí la decisión de alejarse de la vida en la NASA después del Apolo. La vida después del Apolo. ¿Qué viene después para Neil Armstrong? Algunos ex-astronautas, incluidos John Glenn y Harrison Schmitt, del Apolo 17, buscaron carreras políticas después de dejar la NASA. Armstrong fue abordado por grupos de ambos partidos, demócrata y republicano, pero rechazó las ofertas. Apoyaba los derechos de los estados y se oponía a que Estados Unidos actuara como la policía del mundo. Cuando Armstrong se postuló en una iglesia metodista local para liderar una tropa de scouts a finales de la década de 1950, dio su afiliación religiosa como deísta. Su madre más tarde dijo que sus puntos de vista religiosos le causaron tristeza y angustia, ya que ella era muy religiosa. Tras su regreso de la Luna, Armstrong dio un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, en el que agradeció por permitirle ver algunas de las vistas más grandiosas del Creador. A principios de la década de 1980,
fue objeto de un rumor que afirmaba que se había convertido al Islam después de escuchar el llamado a la oración mientras caminaba en la luna. El cantante indonesio Suhaemi escribió una canción llamada Gema Suara Ad Sandi Bulan, que significa el sonido resonante del llamado a la oración en la luna, y describía la supuesta conversión de Armstrong. La canción fue ampliamente discutida por los medios de comunicación de Yakarta en 1983. Historias similares se vieron en Egipto y Malasia. En marzo de 1983, el Departamento de Estado de los EU respondió emitiendo un mensaje a embajadas y consulados en países musulmanes, diciendo que Armstrong no se había convertido al Islam. El rumor resurgió ocasionalmente en las 3 décadas siguientes. Parte de la confusión surgió de la similitud entre los nombres del país del Líbano, que tiene una población mayoritariamente musulmana, y la residencia de larga data de Armstrong en Lebanon, Ohio. Armstrong volaba aeronaves ligeras por placer. Le gustaban los planeadores, y antes del vuelo lunar había conseguido una insignia de oro con 2 diamantes de la Comisión Internacional de Planeadores. Continuó volando aeronaves sin motor hasta los 70 años. Mientras trabajaba en su granja, en noviembre de 1978, Armstrong saltó de la parte trasera de su camión de granos y atrapó su alianza de matrimonio en la rueda, arrancando la punta de su dedo anular izquierdo. Recogió la punta amputada, la puso en hielo, y los cirujanos la reimplantaron en un hospital cercano, en Louisville, Kentucky. En febrero de 1991, sufrió un ataque cardíaco leve mientras esquiaba con amigos en Aspen, Colorado. Enfermedad y muerte. Armstrong pasó por una cirugía de bypass cardíaco en el Hospital Mercy Faith Fairfield, en Cincinnati, el 7 de agosto de 2012, para tratar una enfermedad arterial coronaria. Aunque se estaba recuperando bien, desarrolló complicaciones y murió el 25 de agosto, a los 82 años. El presidente Barack Obama emitió una declaración colocando a Armstrong como uno de los mayores héroes estadounidenses, no solo de su tiempo, sino de todos los tiempos, y agregó que Armstrong llevaba las aspiraciones de los ciudadanos de los Estados Unidos y había entregado un momento de realización humana que nunca será olvidado. La familia de Armstrong publicó una declaración describiéndolo como un héroe estadounidense reacio que sirvió a su nación con orgullo como piloto de caza de la Marina, piloto de pruebas y astronauta. Si bien lamentamos la pérdida de un hombre muy bueno, también celebramos su vida notable y esperamos que sirva de ejemplo para los jóvenes de todo el mundo a trabajar duro para alcanzar sus sueños, estar dispuestos a explorar y superar los límites y servir a una causa mayor que ellos mismos. Para aquellos que puedan preguntar qué pueden hacer para honrar a Neil, tenemos una solicitud simple. Honren su ejemplo de servicio, logro y modestia, y la próxima vez que salgan en una noche clara y vean la luna sonriéndoles, piensen en Neil Armstrong y denle un guiño. Esto provocó muchas respuestas, incluida la etiqueta de Twitter, Punch or a Wink at the Moon. Buzz Aldrin llamó a Armstrong un verdadero héroe estadounidense y el mejor piloto que jamás haya conocido, y dijo que estaba decepcionado de que no pudieran celebrar juntos el 50º aniversario del aterrizaje en la Luna en 2019. Michael Collins dijo que era el mejor y que lo echaría mucho de menos. El administrador de la NASA, Charles Bolden, dijo: «Mientras haya libros de historia, Neil Armstrong será incluido en ellos y será recordado por haber dado el primer pequeño paso de la humanidad en un mundo más allá del nuestro». En julio de 2019, tras las celebraciones del 50º aniversario del aterrizaje en la Luna, el New York Times informó detalles de una demanda por mala práctica médica presentada por la familia de Armstrong contra el Hospital Mercy Health Fairfield, donde murió. La esposa de Armstrong, Carol, no fue parte de la demanda. Se decía que ella sentía que su esposo estaría en contra de tomar medidas legales. Legado de Neil Armstrong. Armstrong dejó su marca en los anales de la historia y su legado está escrito en oro. Armstrong fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ingeniería en 1978 por sus contribuciones a la ingeniería aeroespacial, el conocimiento científico y la exploración del universo como piloto de pruebas experimental y astronauta. Fue elegido para la Sociedad Filosófica Americana en 2001.
Armstrong y sus colegas del Apolo 11 fueron los galardonados con la Medalla de Oro Langley del Instituto Smithsonian en 1999. El 18 de abril de 2006 recibió el premio Embajador de la Exploración de la NASA. La Fundación Espacial nombró a Armstrong como destinatario de su premio de logro de obra espacial general James E. Hill en 2013. Armstrong también fue incluido en el Paseo de la Fama Aeroespacial, en el Salón de la Fama del Espacio Internacional, en el Salón de la Fama de la Aviación Nacional y en el Salón de la Fama de los Astronautas de los Estados Unidos. Recibió su distintivo de astronauta naval en una ceremonia a bordo del portaaviones USS Dwight D. Eisenhower el 10 de marzo de 2010, con la presencia de Jim Lovell y Eugene Cernan. El cráter lunar Armstrong, a 50 kilómetros del lugar de aterrizaje del Apolo 11, y el asteroide Armstrong 6469 recibieron sus nombres en su honor. Hay más de una docena de escuelas primarias, medias y secundarias nombradas en honor a Armstrong en los Estados Unidos, y muchos lugares en todo el mundo tienen calles, edificios, escuelas y otros lugares nombrados en su honor y en honor al Apolo. El Museo del Aire y del Espacio Armstrong, en la ciudad natal de Armstrong, Wapakoneta, y el aeropuerto Neil Armstrong, en New Knoxville, Ohio, llevan su nombre. El mineral Armstrongita lleva su nombre, y el mineral Armalcolita también lleva parte de su nombre en su honor. En octubre de 2004, la Universidad de Purdue nombró su nuevo edificio de ingeniería como Salón de Ingeniería Neil Armstrong. El edificio fue dedicado el 27 de octubre de 2007, durante una ceremonia en la que Armstrong fue acompañado por otros 14 astronautas graduados en Purdue. El Centro de Investigación de Vuelo Dryden de la NASA fue renombrado como Centro de Investigación de Vuelo Neil A. Armstrong en 2014. En septiembre de 2012, la Marina de los Estados Unidos nombró a la primera embarcación de la clase Armstrong, llamada RV Neil Armstrong. En julio de 2018, los hijos de Armstrong pusieron a la venta su colección de recuerdos, incluyendo su gorra de scout y varias banderas y medallas utilizadas en sus misiones espaciales. Una serie de subastas realizadas del 1 al 3 de noviembre de 2018 recaudó $5,2 millones. Hasta julio de 2019, las ventas en subastas totalizaron $16,7 millones. 2 fragmentos de madera de la hélice y 4 pedazos de tela del ala del Wright Flyer 1903 que Armstrong llevó a la Luna se vendieron entre $112,500 y $275,000 cada uno. La esposa de Armstrong, Carol, no puso a la venta ninguno de sus recuerdos. Armstrong donó sus artículos a Purdue, junto con donaciones póstumas de su viuda, Carol. La colección consiste en más de 450 cajas de material. En mayo de 2019, ella donó pedazos de tela del Flyer 1903 que medían 61 centímetros. Interesante, ¿verdad? Bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal. También comenta tu opinión sobre el tema, nos gustaría saberlo. Gracias por ver, y hasta la próxima.